Observatorio del Derecho a la Ciudad y miembro también de un movimiento muy interesante. A nosotros nos gusta el sano revuelo, nos gusta la participación total, y el movimiento es eso, es la ciudad somos quienes la habitamos. Nos va a hablar seguramente de un proyecto que se llama Costa Urbana, que encierra una cantidad de cosas ilegales, malos manejos, mal manejo del tema ambiental. Bueno, es maravilloso, es como entrar en una serie de Netflix, pero de verdad y con un nombrecito divino que se llama Costa Urbana. ¿Cómo te va? Jonathan Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Pero por favor, siempre es un gran placer. A ver, contanos, ¿qué es esto de Costa Urbana? Bueno, Costa Urbana es el nombre que le puso la empresa IRSA a su emprendimiento inmobiliario en la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Es un predio que se conoce históricamente como la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, porque ese era un predio que era del Estado Nacional, que en los 90 se lo cedió a Boca Juniors, mucho antes, mejor dicho, se lo cedió a Boca Juniors, y que Boca Juniors en los 90 lo vendió a privados, y así terminó en manos de la empresa IRSA, ¿no? La empresa IRSA es la terrateniente urbana más grande del país, era dueña de los principales shopping de la ciudad de Buenos Aires, dueña de edificios enteros de oficinas, y tenía en su stock inmobiliario este predio, que es un predio de aproximadamente 70 hectáreas. Es el predio privado más grande de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en ese predio, que está ahí ocioso hace más de 30 años, en los últimos años la empresa IRSA empezó a conversar con el gobierno para que le autorice a construir un nuevo puerto madero. Un puerto madero con decena de torres de 145 metros de altura. Este predio está frente a Puerto Madero, al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur, ¿no? Al lado de una reserva ecológica se quiere construir decena de torres de 145 metros de altura. ¿Qué sucedió? Durante varios años fueron presentados distintos proyectos de ley que no lograban sancionarse en la legislatura, pero finalmente el año pasado logró IRSA firmar un convenio con el gobierno que logró la sanción en la legislatura, ¿no? Por primera vez la legislatura le otorgó esa capacidad constructiva, esa modificación normativa para construir este emprendimiento inmobiliario llamado Costa Urbana, que antes en los intentos previos se conocía como Solares de Santa María, pero en esta última ocasión le puso el nombre de Costa Urbana. ¿Qué tipo de convenio, Jonathan, firmaron? ¿Qué es un convenio? ¿O cómo se plasma? Urbanístico es un acuerdo entre una empresa y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para consensuar o acordar nuevas normas urbanísticas, es decir, excepciones inmobiliarias, ¿no? Excepciones a la planificación de la ciudad de Buenos Aires. Okay. Este predio ya tenía una normativa urbanística, lo que acá acordaron es una excepción. Okay. En esa excepción la empresa IRSA se compromete a otorgar algunas contraprestaciones a la ciudad de Buenos Aires a cambio de esta autorización de construir torres en plena costanera de la ciudad de Buenos Aires. Y aquí hay varios temas, ¿no? de análisis, varias dimensiones de análisis con relación a este predio. En primer lugar, está ubicado en la costanera y tenemos el mandato constitucional que obligaba al gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para recuperar los terrenos costaneros que están en manos privadas. Es decir, el jefe de gobierno, el Poder Ejecutivo, en vez de consolidar que este predio quede en manos privadas, autorizándole a construir torres, tendría que haber hecho todo lo posible para recuperar este predio y destinarlo al uso común de la población, ¿no? Está ese mandato que la costanera tiene que ser 100% pública, 100% verde, y no quedar en manos privadas para explotaciones ya sean residenciales o comerciales. Ese mandato obviamente no fue cumplido. El tema de la historia de este predio es una de las historias de los mayores saqueos de la tierra pública en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 70 hectáreas que el Estado Nacional le otorgó a Boca Juniors les regaló a Boca Juniors, no se lo vendió, sino que les regaló a Boca Juniors. Boca Juniors luego entró en una especie de concurso de es un truco bastante usado ese, ¿no? Esto de regalarle a un club y que después por alguna razón extraña ese club le termine cediendo a un privado
esa misma tierra regalada es un truco bien utilizado muchas veces. Sí, 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 esa es una estrategia, un camino recorrido varias veces por los estados, ¿no? Otro caso fue las tierras de Ferrocarril Oeste, que también terminaron en manos de la empresa IRSA, ¿no? Es el camino repetido y los beneficiarios son los mismos. En la ciudad de Buenos Aires, acá tenemos el otro caso de los terrenos que le dieron a Atlanta y que terminaron siendo el mega Movistar estadio, Arena, el mega estadio Arena, para totalmente. manejado por el Diario de la Nación y otras empresas. Bueno, Bueno, este camino de perdón la utilizar interrupción, continúa, querido Jonathan. empresas intermedias tiene que ver justamente de cómo hacemos una transferencia gratuita, ¿no? Porque a los clubes se les transfiere gratis, porque supuestamente son clubes sociales, tienen un fin social, pero luego terminan regalados en manos privadas. Así que estas 70 hectáreas las perdimos sin recibir un peso por parte de la ciudadanía. En segundo lugar están las cuestiones ambientales. Estamos hablando de un terreno que es un humedal actualmente, en toda esta discusión por la ley de humedales a nivel nacional, los incendios que están ocurriendo en el delta. Bueno, llegamos a un nivel de crisis climática que está prohibido destruir ecosistemas como los humedales. Y este predio, así como la Reserva Ecológica Costanera Sur, luego de los rellenos se transformó en un humedal, el predio de ISA también actualmente es un humedal. Y en la legislatura lo que se autorizó fue justamente destruir uno de los pocos humedales que quedan en la ciudad de Buenos Aires para construir decenas de torres de 145 metros de altura. Además de estar ubicado, además de ser un humedal, está ubicado sobre un humedal que tiene protección internacional, que es la Reserva Ecológica Costanera Sur, que es un sitio Ramsar. Así que también no se podía haber autorizado estas construcciones que obviamente van a tener un impacto directo en la flora, en la fauna de la reserva ecológica, ¿no? Por el tema de los ruidos, el tema de las sombras, etcétera, etcétera. Así que la cuestión ecológica tampoco la tuvieron en cuenta nuestros legisladores, la cuestión de recuperar lo público tampoco, y además entre las compensaciones también se le pidieron compensaciones muy por debajo de lo que correspondía, ¿no? Viendo desde el punto de vista económico únicamente, las compensaciones son muy deficientes con relación a la gran ganancia que se le va a hacer ganar a la empresa IRSA, que estamos hablando de un negocio de miles de millones de dólares. Por eso, en el contexto de carrera electoral de nuestro jefe de gobierno, se entiende claramente por qué todas estas vulneraciones de derechos y desprotección de la naturaleza y de los ecosistemas quedan sujetas al interés electoral y a la caja política, ¿no? Y que ese gran negocio pueda generar. ¿Hay alguna posibilidad de interrumpir la consecución de esta bestialidad? Bueno, actualmente esta obra está declarada inconstitucional por la justicia. Bien. La ley, mejor dicho, que autoriza este convenio urbanístico. Esta ley la presentamos apenas nos enteramos del convenio urbanístico, porque el plan urbano ambiental establece que de forma previa a la firma de todo convenio urbanístico se tiene que convocar a una audiencia pública y se tienen que realizar los estudios de impacto final y los estudios de diagnóstico. Es decir, antes de otorgar una excepción, el plan urbano ambiental reconoce que las excepciones tienen un sesgo que pueden ser realizadas para otorgar privilegios, ¿no? Para beneficiar a unos pocos y no para mejorar la calidad del ambiente urbano. Por lo tanto, le puso o estableció un procedimiento bastante riguroso. Ese procedimiento era justamente que la evaluación de impacto ambiental se realice antes de la firma de los convenios. Generalmente la evaluación de impacto ambiental se suele pedir antes de que inicien las obras, pero en este caso particular, especial, se pidió antes de la firma del convenio, digamos, en una instancia muy primigenia, ¿no? Lejos del inicio de las obras, y la audiencia pública. Bueno, no se hizo nada de eso, fue todo un secretismo, nos enteramos cuando el convenio ya estaba firmado y cuando llegó a la legislatura. Y en la legislatura también, en la audiencia pública que se hizo en la legislatura, tampoco contamos con esos estudios de impacto ambiental, y por estas razones la justicia, el juez Amirato, decidió declarar inconstitucional la firma del convenio y por ende también la ley que había sido aprobada en la legislatura, que tuvo por objeto aprobar este convenio. ¿Y en qué condiciones? A ver, enséñanos. Cuando hay una ley que contradice normas tan importantes, digamos, para la ciudad, por ejemplo, la Constitución, de ahí para abajo, ¿cómo es que se llega a firmar? Bueno, aquí eso se explica con cómo está estructurado institucionalmente la ciudad de Buenos Aires actualmente, ¿no? Donde
venimos diciendo que en vez de avanzar hacia una democracia participativa, que es lo que establece la Constitución, estamos avanzando hacia una monarquía inmobiliaria, porque el jefe de gobierno tiene concentrado el poder público, donde la legislatura ni siquiera es una escribanía, justamente por lo que comentabas, ¿no? Una escribanía, ¿qué hace un escribano? Obviamente certifica que firma, pero controla que se respeten las leyes, ¿no? El principal objetivo del escribano es controlar que se respeten las leyes, se respeten los procedimientos. Bueno, en la legislatura no pasa eso. Existe una cantidad de leyes que ya fueron declaradas inconstitucionales por la justicia, no solamente porque vieron la Constitución por cuestiones de contenido, sino porque no se respetaron los mecanismos básicos de la sanción de leyes, ¿no? No se respetaron los mecanismos de procedimiento de sanción de leyes. Es decir, que la ciudadanía porteña no tiene la seguridad jurídica de que aquello que se vota en la legislatura sea una ley, ¿no? Llegamos a esos extremos. Sí, que muchas por veces... ejemplo, en estos días que se está discutiendo el tema del acarreo, allí una de las leyes que había autorizado o vuelto a regular el servicio público de acarreo fue declarada inconstitucional en la justicia porque no se cumplió, por ejemplo, el procedimiento de doble lectura y no se convocó a audiencia pública. Algo parecido acaba de pasar con la ley que autorizó el Parque Lineal Honorio Pueyrredón, ¿no? Esa futura calle de convivencia que tampoco se hizo con doble lectura. La ley esa pública. También está declarada. Hablemos de Costa Salguero también, otro emprendimiento inmobiliario. Bueno, las tierras de Costa Salguero cuando se vendieron sin doble lectura. Y a ver, Jonathan querido, enséñanos, ¿qué es doble lectura? Arranquemos del principio. Ese es como un término que se fue popularizando en los últimos años aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es un procedimiento que implica una primera sanción del proyecto de ley por parte de la legislatura, convocatoria a audiencia pública y luego de la audiencia pública un segundo tratamiento por parte de la legislatura, ¿no? En ese segundo tratamiento la legislatura puede modificar el proyecto, darlo de baja o sancionarlo definitivamente. La votación la harían los mismos, pero con la información obtenida en la audiencia pública, me imagino. Tal cual, como en la Ciudad de Buenos Aires es un parlamento unicameral, traspolando a nación sería que se voten diputados, luego pase a Senado, pero con una audiencia pública en el medio. Bien. Como aquí en la Ciudad de Buenos Aires no es bicameral, sino es unicameral, es la misma composición la que termina votando, ¿no? Bueno, ese procedimiento de doble lectura, obviamente, cuando son estos negocios, el gobierno no quiere transparentarlos, no quiere convocar a la audiencia pública, quieren que pasen y se voten rápido, y hace todo lo posible para no realizar estos procedimientos de doble lectura y lo termina realizando a simple lectura, ¿no? Una primera votación. El caso más emblemático de esta ilegalidad es la venta de los predios de Costa Salguero, donde el gobierno también quería construir edificios en la Costanera Norte, había conseguido una ley para vender la Costanera, ya ni siquiera concesionarla, ¿no? Sino venderla definitivamente, privatizarla definitivamente, y eso fue frenado por la justicia ya en dos instancias. En primera y en segunda instancia, 4 jueces dijeron que el gobierno había incumplido el procedimiento de sanción de leyes, lo cual aquí nos vamos normalizando en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, otra ley inconstitucional más por ser mal votada. Pero si esto pasara a nivel nacional sería un escándalo. Imaginemos que una ley recibe la votación de diputados y el presidente va y la promulga y la publica en el boletín oficial, ¿no? Y se olvida del Senado. Bueno, esto sería un escándalo, estarían pidiendo juicio político. Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires eso ocurre frecuentemente y no sucede nada. Sí, son cosas realmente muy básicas. Por eso también quería, aparte, nosotros creemos en la divulgación de lo básico, porque todo el mundo repite en general, pero no sé si tantos entienden, y la clave para cambiar algo es entender. Por eso te di el pie para que hablaras de la doble lectura, digamos. Es más, hay algunas leyes que se votan con un número no suficiente según la legislatura para que se vote. Y aún así pasan. Claro, también es esto, porque las mayorías van atadas en general a este procedimiento de doble lectura, digamos. Las leyes que requieren mayorías especiales requieren también este procedimiento de doble lectura. Cuando se solaya el procedimiento de doble lectura, también a veces se está solayando la cantidad de legisladores que tienen que votar. Maravilloso. ¿No? Y eso suele ocurrir, que pasó con el tema de Costa Urbana. Costa Urbana se tenía que haber votado con 40 votos,
Y como no lo tenían, dijeron que correspondía a la mayoría absoluta, que es 31 votos, ¿no? Un número superior a 31 votos. Maravilloso. Para un emprendimiento inmobiliario que es autorizar un nuevo barrio en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente. Bueno, querido Jonathan, vos sabés que vamos a hablar muchas veces, porque ustedes realmente se lo merecen. Ahora estamos llegando al final del programa, así que salvo que vos quieras agregar algo, cerramos el contacto por hoy. Con el tema de la costanera hablamos de Costa Urbana, Costa Salguero, y dejamos en el tintero para futuro el tema del distrito joven, ¿no? Que es también el otro emprendimiento que ya no es inmobiliario, sino son las concesiones para un polo gastronómico en el norte de la ciudad, donde vamos a gastar 1.000 millones de pesos para que empresarios sigan comercializando con la costanera. Queda agendado, querido Jonathan. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos el contacto. No, gracias.